Un privilegio de saludarles una vez más. Como todas las semanas, nos reunimos a estudiar la palabra y a poder conversar y dialogar sobre aspectos que atañen a la realidad cristiana. Gracias a todos los que me escriben, gracias a todos los que hacen un like, gracias a quienes esta semana nos han colaborado económicamente. Ustedes saben que no menciono nunca a nadie, pero quienes colaboran lo saben muy bien. Muchas gracias. Necesitamos ayuda porque somos un canal independiente, no tenemos auspicio, así que solo dependemos de las ayudas que ustedes nos puedan dar, además del tiempo que ocupamos, que es un tiempo que ocupo de mi tiempo libre para poder realizar estas reflexiones semana a semana. Ya estamos llegando casi a 7.500 seguidores. Necesitamos muchos más, así que te invito a que te suscribas e invites a otros a suscribirse al canal. Hace algunas semanas atrás publiqué un video refutando el concepto determinista de que lo que Dios unió no lo separa el hombre, y ya expliqué que ese concepto que fue introducido de manera tardía en el cristianismo no puede ser bíblico, porque si lo fuera, estaríamos ante la presencia de determinismo por una parte y de anulación de la libertad humana por otra parte. Sin embargo, en el contexto de ese tema, me han escrito por lo menos unas 30 personas mencionando Génesis 24 como argumento para decir que Dios elige la pareja para las personas. Y vamos a analizarlo. Vamos a ver si es razonable pensar en Génesis 24 como un argumento válido para creer que Dios elige nuestras parejas y que Dios es casamentero. Vamos a la historia. La historia está ambientada en el tiempo de Abraham, es decir, más o menos 1500 años antes de Jesucristo. Estamos hablando de una época muy tardía, con costumbres que hoy día serían inadmisibles y con actitudes y situaciones que hoy día no podríamos tolerar, pero que en ese momento eran tolerables y eran parte de la cultura. Y ahí hacemos el primer téngase presente. Hacer una extrapolación de situaciones que son de un contexto social, cultural distinto al nuestro e intentar aplicarlo al día de hoy no solamente es diacrónico, también es peligroso y nocivo, porque hay un montón de cosas en la Biblia que no son aplicables. Y en el mismo contexto hay personas que me dicen, pero la Biblia fue inspirada por Dios. Claro, sin duda. Pero Dios no escribió la Biblia, Dios no es el autor de la Biblia, Dios inspiró la mente de las personas, la Biblia es de factura humana. Los que escriben con su propio lenguaje, desde su propia cultura, porque Dios no dicta. Si Dios dictara, entonces no tendríamos problemas como tenemos en palabras mal usadas, en ideas mal expresadas o derechamente en errores que hay en la escritura, que podríamos hablar de eso en otro momento. Vamos a Génesis 24. Génesis 24:1 dice, Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Ese entrado en años es una expresión eufemística, se usa mucho en la Biblia y simplemente es para decir que está viejo y que se va a morir. Versículo 2. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mí.
Hay varias cosas en este texto que necesitan ser explicadas. En primer lugar, no es un empleado, es un esclavo. Como esclavo no tiene derecho a oponerse a la voluntad de su amo. Y alguno dirá, pero ¿cómo es posible? Sí, Abraham tenía esclavos. No vamos a justificar, pero es injustificable, pero era parte de la lógica macabra, equivocada, errónea de su tiempo. Aún así, Dios no dejó de bendecirlo, pero no podría en ese momento Abraham entender que la esclavitud no es parte del plan de Dios. Él tenía esclavos y esclavas, y no era un muy buen amo porque en algunos casos abusaba de sus esclavos. Basta saber lo que ocurrió con la sierva de su esposa, que hizo algo absolutamente reprobable. Luego eso, pon tu mano debajo de mi muslo, era una forma muy habitual de decidir, de exigir absoluta lealtad. Hoy día nadie pondría la mano debajo del muslo de alguien para señalar lealtad. Hoy día daríamos la mano o firmaríamos un documento. Pero en ese momento era la costumbre. Y le hizo jurar, otra cosa que en el resto de la Biblia no se permite, aquí sí, le hizo jurar por Dios que no tomaría una mujer de Canaán como esposa para su hijo. Y aquí entramos en el primer gran problema. ¿Qué edad tiene Isaac en ese momento, hijo de Abraham? Uno de los hijos, porque Abraham tuvo otro hijo que era Ismael. Y ustedes saben bien lo que este Abraham hizo con ese hijo, algo absolutamente deleznable. Isaac tenía 40 años. ¿Era incapaz Isaac de tomar una decisión por sí mismo? No, definitivamente no. ¿Y por qué Abraham no manda a su hijo para que su hijo vaya a su tierra a elegir una esposa? Porque de alguna manera no está confiando en el criterio de su hijo. No sabemos exactamente la razón. Y otro porque probablemente tiene más confianza en el buen sentido de su esclavo. Los esclavos que llegaban a ser administradores en las casas de gente que eran sus dueños, generalmente eran gente muy preparada y se ganaba el derecho a administrar. Tenemos el caso de José, que también está en el libro de Génesis. Entonces, le dice a dónde va, tiene que ir. Le dice, irás a mi tierra, versículo 4, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. Y esto es medio extraño, porque Abraham ha salido de Ur de los Caldeos por orden de Dios, y él le está diciendo que regrese allí a buscar una esposa para su hijo. Probablemente Abraham se da cuenta que la gente que vive en Canaán en ese momento es mucho más nociva que las personas que viven en la nación de donde él salió. Versículo 5. El siervo, muy inteligentemente, se pone el parche antes de la herida y le dice, ¿qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. Entonces, ¿debo llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? Y es interesante, aquí el texto da un giro absolutamente descontextualizado. Porque si ustedes leen bien, la decisión de ir o no ir la hace recaer sobre la mujer, cosa que no era habitual. Porque lo habitual en ese tiempo era hacer lo que Abraham está haciendo, es decir, enviando a otra persona para que elija una esposa para su hijo. Pero aquí le está devolviendo la pelota y le está diciendo, y si la mujer no quiere venir, y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver la mujer? Si los que decidían eran los padres.
no los hijos. Y aquí estamos frente a un primer elemento. Se está introduciendo en este capítulo una idea que va a ser muy importante después, porque la decisión final está recayendo sobre la mujer. Fíjense la respuesta de Abraham. De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, versículo 7, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Y ahí entramos con un elemento folclórico, parte del folclore religioso. Abraham le recuerda a su siervo que él salió de su tierra por orden de Dios y que por orden de Dios decidió venir a la tierra donde está habitando. Y le dice que Dios va a enviar a un ángel para que el ángel lo guíe para saber lo que va a hacer. No aparece ningún ángel en la historia después, pero era parte del folclore religioso creer que de alguna manera los ángeles tomaban decisiones por las personas, algo que hay gente que todavía sigue creyendo y que no tiene sustento bíblico. En ese momento era parte de la cultura religiosa que no tiene sustento bíblico. No se olviden que en esa época no había Biblia, no habían escritos, toda la transmisión era oral. Y en esa transmisión oral existía la idea de que los ángeles tomaban decisiones por las personas, cosa que no es cierto. Versículo 8. Abraham le dice, si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. Por segunda vez, se dice que la responsabilidad, la decisión de quedarse o de ir, de aceptar o rechazar, es de la mujer, concepto que va a ser muy importante después. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Y versículo 10 empieza la preparación de lo que va a llevar para impresionar a la familia y a la mujer que él va a elegir. Versículo 10. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram Naharayim. Versículo 11. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Detengámonos allí. Esos dos versículos señalan como que recibió la orden, viajó y al otro día o en algunas horas estaba en la tierra de Ur. Y no es así. Pasaron semanas antes que llegara hasta allá. ¿Por qué? Porque tenía que ir bordeando el río, tenía que ir con mucho cuidado, había merodeadores, habían ladrones, tenía que esconderse de la posibilidad de que algún rey de alguna ciudad, porque las ciudades eran polis, eran cada ciudad un estado, pudiera atacarlo, así que tenía que ir con cuidado. Generalmente se viajaba o de noche o al alba, porque en el día era imposible viajar porque hacía mucho calor. Y llevaban camellos. Los camellos eran el medio de transporte más habitual porque los camellos tienen resistencia y pueden acumular agua durante bastante tiempo que les permite el viaje. Luego se sentó muy inteligentemente. Este siervo es muy inteligente, entre paréntesis, porque en vez de ir a la ciudad, se quedó afuera de la ciudad, al lado del pozo, porque dijo, aquí voy a ver a las mujeres. Todas las mujeres
tal como se sigue haciendo hoy día en países como Jordania, Palestina, Líbano y otros lugares de Oriente Medio. Las mujeres son las encargadas de buscar el agua. Los varones no hacen ese trabajo. La mayoría de esos pueblos siguen sin tener agua potable en sus casas, así que hay que desplazarse generalmente hacia manantiales naturales, hacia ríos o hacia pozos para extraer el agua. Aquí en este caso era un pozo. Versículo 12. Este versículo es muy importante. En primer lugar, él le va a orar a Dios de una forma muy especial. Versículo 12. Entonces comenzó a orar. Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. No sé si entienden la importancia de esta forma de orar. No está diciendo el siervo que Dios es Dios de él. Está humillándose ante el Dios de su amo, porque él entiende, probablemente tenía otro Dios, era una posibilidad, en ese tiempo había mucho politeísmo, y se dirige al Dios de su amo, porque sabe que cualquier respuesta que pueda tener tiene que venir del Dios de su amo. Versículo 13. Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Inteligentemente se queda en el lugar donde van a venir las mujeres jóvenes y algunas no tan jóvenes, pero también van a venir las solteras, van a venir a sacar agua. Versículo 14. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua y que me conteste, tome usted, y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Aparentemente, Dios va a elegir. Pero un momentito. Esta es una forma retórica de hablar. Él está diciendo que ha elegido un perfil y que tiene en mente una persona con determinadas características. ¿Qué característica está buscando? En primer lugar, está buscando a una persona que sea receptiva frente a un extranjero. ¿Por qué? Porque ella va a tener que trasladarse a otro pueblo. Segundo lugar, está buscando a una persona que sea amable. ¿Por qué? Porque va a tener que interactuar con personas que no son de su pueblo y necesitará ganarse la confianza de ellos, y eso se gana con amabilidad. Y en tercer lugar, está buscando una persona que sea hacendosa, trabajadora. ¿Por qué? Porque también le va a ofrecer agua a los camellos. Ahora la gente dice, ay, esto no es fácil. Un momentito. La gente no tiene la más mínima idea, lee estas cosas y hace una transmutación en su mente como si estuviéramos hablando de hoy, abriendo el agua de la canilla y que allí caiga agua. No. Estamos hablando de pozos, estamos hablando de unos jarrones grandes o bateas que en ese tiempo no eran de metal, sino que eran de arcilla, así que cuando entraban al agua pesaba porque se mojaba y había que subirlo, así que hay que hacer fuerza. Pero esas tenían más o menos entre 5 y 7 litros, cabían en esos jarrones que se ponían, se tiraban al agua para sacar el agua. No eran pozos muy bajos, tenían que ser pozos profundos, porque si no por el calor iba a haber demasiada evaporación y no servirían como pozos. Ahora, ¿cuántos litros de agua toma un camello? Los camellos sedientos toman al menos 100 litros de agua en 15 minutos. ¿Se imaginan la cantidad de cántaros de agua que tiene que haber rellenado Rebeca en un ir y venir? ¿Se imaginan ustedes
cuántas veces tiene que haber tirado y subido para poder dar agua a los camellos? Perfectamente alguien puede haberle respondido, no, hazlo tú. Seguramente este siervo no fue solo, fue con varones que lo acompañaron, porque está hablando de camellos en plural, y nadie viajaba en ese tiempo solo, siempre viajaba acompañado por los ladrones o por la gente que había en el camino que podría ser un peligro. Por lo tanto, podría haber contestado a alguien, no lo hago yo, porque tengo que hacerlo, es mucho trabajo. Ahora, aún no había terminado de orar, dice el versículo 15, cuando vio que se acercaba Rebeca. Esto está escrito mucho tiempo después, así que por eso la mencionan enseguida por nombre. Con su cántaro al hombro, un solo cántaro, que podría contener entre 5 y 7 litros. Habían algunos más grandes, hasta 10 litros, pero no era muy habitual trasladar tanto agua. No olviden que el agua pesa exactamente igual que un kilo. Así que 5 litros son 5 kilos, 7 kilos y así sucesivamente. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. Este siervo no se pone en ese lugar por casualidad. Él sabe que allí van a llegar parientes de Abraham. Si no, no se habría ido ahí, habría ido a otro lugar. Versículo 16. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Evidente, una tautología. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir. Generalmente los pozos se horadaba el sector, generalmente un poco se cubría para evitar la evaporación del agua. Versículo 17, cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Y la mujer enseguida, Rebeca le dice, sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. Es decir, no usó un jarro o algo, sino que puso el cántaro directamente sobre la boca del hombre para que bebiera. Los cántaros generalmente tenían una boca no demasiado ancha para que no se cayera el agua mientras lo transportaban y para evitar la evaporación. No olviden que estamos hablando de un lugar con mucho calor. Mientras tanto, le dio de beber. Versículo 19. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo, voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. ¿Le pidió el siervo que hiciera eso? No. Ella lo hizo espontáneamente, señal de que está cumpliendo una característica que en el perfil que ha hecho el siervo está calzando. Versículo 20. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. ¿Alguien la ayudó? Nadie. Habían otras mujeres probablemente, pero no se nos dice nada en el texto, pero lo más probable es que habían otras personas. Y por lo que se ve en el texto, nadie la ayuda. Habían bebederos. Los bebederos generalmente eran de madera a la cual se le ponía brea, o en otros casos eran de arcilla, largos, y donde se tiraba el agua y se acercaba el animal para beber. Pero estamos hablando de mucha agua. Así que volvió varias veces hasta que se dio cuenta que los animales habían bebido. Bien, versículo 21. Mientras tanto, el criado de Abraham,
la observaba en silencio para ver si el Señor le había coronado su viaje con el éxito. ¿Quién está diciendo eso? El escritor. El escritor que está creyendo de que de alguna manera Dios ha guiado la mente del siervo para elegir. Versículo 22. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le preguntó: ¿podría usted decirme de quién es hija y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? En primer lugar, le da un obsequio de agradecimiento, pero es un obsequio muy, muy caro para la época, también para hoy, porque estamos hablando de más de 100 gramos en oro en las pulseras y más de 6 gramos en el anillo, esos que se ponían aquí en la nariz, que algunos todavía usan. Después podríamos hablar sobre las joyas, porque esto indica que la gente de ese tiempo usaba joyas. Todo ese mito de las joyas se refuta fácilmente con la Biblia. La mujer le contesta, versículo 24, soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nahor, respondió ella, a lo que agregó, no solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. Habla en plural, señal de que el siervo iba acompañado. Y muestra algo que era habitual. Entre paréntesis, esto no es que está haciendo ella una excepción. En el mundo de Oriente Medio se considera hasta el día de hoy un deber atender al extranjero o atender al peregrino o atender a quien tiene una necesidad, porque se entiende que si no recibe la persona ayuda, se puede morir por efecto de la falta de atención o de agua. Versículo número 26. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras: bendito seas el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Versículo 28. La joven corrió hasta la casa de su madre y allí contó lo que le había sucedido. Versículo 29. Tenía Rebeca su hermano llamado Labán, que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Labán, que va a tener un rol muy importante con el hijo de Rebeca, hijo de Isaac, posteriormente, muchos años después. Versículo 30. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana, y también la había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca del criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos. Claro, Labán tiene que haber pensado, ¿y de dónde sacó mi hermana todo esto? ¿De dónde sacó oro? ¿Y de dónde viene contando esta historia? Seguramente el criado le contó que él venía de parte de Abraham, porque eso se entiende por la manera como Labán se acerca hasta él. Versículo 31. Ven, bendito del Señor. Le dijo, ¿para qué te quedas afuera? Ya he preparado la casa y un lugar para los camellos. Versículo 32. El criado entró en la casa. Enseguida Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje y llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Una cosa muy habitual en el mundo antiguo, que era ofrecer agua para lavarse los pies, no solo en señal de hospitalidad, sino porque un
agua a los pies después de haber caminado. No olviden que no venían generalmente sobre los camellos. Un tiempo caminaban sobre los camellos, pero no podían cansarlos, y otro tiempo caminaban a pie, en tierras, o sea, en caminos terrosos, y evidentemente eso cansaba, y además era agradable llegar a un lugar donde te ofrecieran agua para los pies para descansar. Versículo 33. Cuando le sirvieron de comer, el criado dijo: no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Habla con toda confianza, respondió Labán. Versículo 34. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo, al que mi amo le ha dejado todo lo que tiene. No le cuenta nada del desliz que ha tenido Abraham y que ha tenido otro hijo llamado Ismael. Ahí se queda calladito, porque eso es un tema que no se trata. Versículo 37. Mi amo me hizo jurar y me dijo: no tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos en cuyo país habito. Al contrario, irás a la familia de mi padre y le buscarás una esposa entre las mujeres de mis parientes. Yo le pregunté a mi amo: si la mujer no acepta venir conmigo, tercera vez, ¿en quién recae la responsabilidad de ir o no ir? En la mujer. Él me respondió: el Señor, en cuya presencia he caminado, enviará su ángel contigo, y él hará prosperar tu viaje para que consigas para mi hijo una esposa que pertenezca a la familia de mi padre. Versículo 41. Solo quedarás libre del juramento si vas a ver a mi familia y ellos no te conceden a la joven. Por primera vez dice que este es un asunto de la familia y no de la joven. Por primera vez, porque en las 3 ocasiones anteriores se ha dicho que la decisión de ir o no ir es de la mujer. Luego de esto, el siervo de Abraham les contó con lujo de detalles todo lo que había ocurrido, la oración que había hecho, lo que había hecho la mujer, cómo le había regalado un anillo y las pulseras, y todo lo que ya se dice antes, lo repite tal cual, palabra por palabra. Y ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, díganmelo, y si no, díganmelo también, así yo sabré qué hacer. Fíjense, por segunda vez le da la responsabilidad de decidir a la familia, aunque en las 3 ocasiones anteriores la responsabilidad de decidir es de la mujer. Versículo 50. Labán y Betuel respondieron: sin duda todo esto proviene del Señor, y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Aquí se ve que la decisión, aparentemente, la está tomando la familia de Rebeca, en este caso Labán, su hermano. Al escuchar esto, el criado de Abraham se postró en tierra delante del Señor. Luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Más tarde, él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo: déjenme ir a la casa de mi amo. Y acá viene lo importante. Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron: que se quede la joven con nosotros unos 10 días
y luego podrás irte. Versículo 56. No me detengas, repuso el criado. El Señor ha prosperado el viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. En otras palabras, no quisiera esperar 10 días. Versículo 57. Llamemos a la joven, a ver qué piensa ella, respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron la pregunta más importante de todo el capítulo. ¿Quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Esto es lo importante. En 3 ocasiones el capítulo ha dicho que la mujer es la que va a decidir. Y en una 4ª ocasión, que es la primera vez que se le pregunta directamente a ella decide. Ahora fíjense, ya la familia había decidido que ella tenía que irse, pero ¿en quién dejan la decisión final? En Rebeca. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes y bendijeron a Rebeca, y el resto ya no interesa tanto porque luego viene el encuentro entre Rebeca y Isaac, y luego Isaac y Rebeca se casaron y comenzó la dinastía de Isaac. ¿Qué es lo importante en todo este texto? En ningún momento, escúchenme bien, en ningún momento Dios elige. Dios probablemente inspiró, no decidió inspiró al siervo de Abraham para que el siervo de Abraham hiciera las cosas de esta manera. Pero las decisiones las tomó el siervo de Abraham. El siervo de Abraham decidió irse a poner al lado del pozo para esperar a las mujeres. El siervo de Abraham preparó en su mente un perfil del tipo de mujer que tendría que llevar, porque sería una mujer apta para vivir en un pueblo extraño, en un lugar donde no conocía a nadie, para poder casarse. Es decir, esto queda en manos de la mujer. En ninguna parte del texto Dios dice, en ninguna parte del texto dice que Dios elige, que Dios determina, que Dios... No, ellos atribuyen a Dios que Dios ha guiado al siervo, pero la decisión de ir o no de ir, lo dice en 4 ocasiones el texto, es de la mujer. Dios no es casamentero. Dios no le elige pareja a nadie. Seguramente Rebeca pensó, no es mala idea ser esposa de alguien que es creyente. No es mala idea ser esposa de alguien que tiene un buen pasado. No es mala idea ir a vivir con alguien que es el hermano de mi padre, es decir, ir con mi tío. No es mala idea que me vaya a vivir, aunque sea un lugar lejano y extraño, con gente que de alguna manera es pariente. No es mala idea. La decisión la tomó Rebeca. Isaac tomó también una decisión, que fue permitir que fuera el siervo de su padre a buscar una esposa. Pero la decisión final no es de Dios. Nunca es de Dios. Dios puede darnos sabiduría. Dios puede darnos fortaleza. Dios puede guiarnos. Dios puede orientarnos. Pero en ningún caso Dios elige por nosotros. Porque si Dios eligiera por nosotros, se acabó la libertad humana, se acabó la facultad de decidir, se acabó el libre albedrío, se acabó la libertad. Y eso sería contradictorio con todo lo que Dios es. Ahora, evidentemente tenemos que pensar en el contexto donde hay folclore religioso,
en el contexto donde se tienen ideas limitadas sobre Dios, en un contexto donde no hay revelación escrita. No olviden que acá no hay Biblia, lo único que tienen aquí es transmisión oral, lo único que saben de Dios es lo que han escuchado, lo que le han dicho, y hay también mezclas de ideas extrañas que no son de origen divino, que es propia de las culturas en las cuales están. Pues tenemos que ubicarnos contextualmente. Cuando me dicen, Dios eligió mi esposa, yo lo quedo mirando raro y digo, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Tuviste una visión? ¿Se te apareció un ángel? ¿Escuchaste una voz del cielo? No me vengas con cosas de ese estilo. Elegiste tú. ¿Dios puede haberte dado discernimiento? Sí. ¿Dios puede haberte dado fortaleza? Sí. Pero no cargues con el bulto a Dios. Esa es tu responsabilidad. Si Dios eligiera por nosotros, entonces no habrían problemas matrimoniales o probablemente tendríamos mucho menos incidencia de conflictos matrimoniales o mucho menos incidencia de separaciones y de divorcios. No, lo que elegimos somos nosotros, los humanos que se dejan guiar o no por Dios. Espero que el Señor les bendiga y espero que dejen de pensar en esas ideas que suenan un tanto fantasiosas, un tanto infantiles, de creer que Dios elige por nosotros. Cuando creemos eso, estamos eximiéndonos de responsabilidad y quitándonos la responsabilidad que tenemos en las decisiones que tomamos, y eso no es justo, no es lógico y no es lo que la palabra de Dios presenta. Dios no es casamentero. Dios no le busca pareja a nadie. Usa tu cerebro, que no está de adorno. Dios te da discernimiento, sí, la capacidad de entender qué es lo que está bien y qué está mal. Dios te da sabiduría, que es lo que le dio al siervo de Abraham, para entender qué características tenía que tener la mujer que él iba a buscar para el hijo de su amo, etcétera, etcétera. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que su paz y su bendición esté con ustedes. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.